uno de ustedes? ¿Cómo se sienten? Amén. Qué bonito cuando llegue el día sábado, ¿verdad? Como que uno puede respirar, porque la semana sí que trae muchos afanes, mucho corre. Yo sé que la hermana oró, pero rápidamente inclinemos nuestros rostros, por favor. Padre, te damos gracias por este tu día sábado. En estos momentos pido una bendición muy especial sobre mi mente para que tú puedas hablar a través de mí. Pero también, oh Padre, pido una bendición muy especial sobre cada persona que está acá presente. Que podamos personalizar cada uno de los puntos que vamos a tratar en esta mañana. Que lo podamos analizar y que lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir, que pueda servir como de un autoanálisis de mi vida. Favores que te los pido en Jesús. Amén. En esta mañana vamos a hablar de un conflicto que estamos liberando. Se está liberando en esta tierra y lo estamos liberando cada uno de nosotros en nuestras mentes. El conflicto cósmico que comenzó, ¿dónde? De paso, yo voy a hacer preguntas porque yo sé que si desayunaron, la sangre la tienen en el estómago. Entonces les va a dar un poquito, tiende a dar un poquito de sueño y acá está bastante, para mí está bien. A mí me encanta el calor, pero para algunos puede estar caliente y el calor también produce sueño. Entonces tengo ciertas desventajas, así es que voy a hacer preguntas para que se me mantengan despiertos. ¿Dónde se está liberando el conflicto cósmico? Ahorita, sí, aquí en la tierra, pero ¿dónde? En la mente de cada persona se está liberando esta batalla. Esta batalla comenzó en el cielo, pasó aquí a la tierra y se está peleando por cada uno de nosotros, pero por cada alma que se encuentra en esta tierra se está peleando una guerra. Nosotros no la vemos, pero cada día, cada momento en nuestra mente se está peleando una guerra. La pregunta es, ¿estamos nosotros capacitados, preparados, armados para liberar esta guerra? Si nosotros vamos a la siguiente, por favor. Se nos dice en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, que el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la mujer? Y se fue a hacer guerra contra ella y con la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Es el remanente. Y las dos características de ese remanente con el que se está específicamente peleando esta guerra es los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, se está liberando por todo el mundo, pero el ataque especial de Satanás es con aquel pueblo, con aquella persona que tiene estas dos características, que quiere guardar la ley de Dios y que tiene el testimonio, el espíritu de la profecía. Ahora, Satanás, me imagino, cuando fue desechado para acá a la tierra y vio que el Señor estaba creando un mundo, vio que creó a un hombre, a una mujer, tiene que haber estudiado, no sabemos por cuánto tiempo, cómo hacer que ese hombre, que esta mujer cargara la misma fe de él, o sea, compartir la misma suerte. Y él ingenió para mí una de las formas más, no quiero decir más fáciles, pero de la forma más accesible que él pueda tener hacia el hombre. Siguiente, por favor. Y en el Edén nosotros vemos que originalmente cuando el Señor hizo a Adán y a Eva, los hizo de una forma perfecta. Él podía llegar al Edén, comunicarse directamente con ellos y conversar con ellos, instruirlos. Realmente Jesús habitaba entre Adán y Eva. Lastimosamente entró el pecado porque Satanás ideó esa forma de tentar a la mujer y que la mujer cayera. Y déjenme decirles que cuando yo me pongo a pensar en esa tentación, pienso que seguramente había música. Yo pienso que Satanás tuvo que haberle puesto cierta música a Eva, porque él estudió el cerebro, cómo
cómo enceguecer el cerebro. O sea, la astucia que Satanás utilizó, nosotros no la logramos entender, pero sí un poquito cuando se estudia un poquito acerca de la mente humana. Entonces, cuando él le habla a la mujer y hace que ella caiga, se produce un cambio en el cerebro del ser humano. Un cambio que hasta hoy no se entiende. De paso, el cerebro es uno de los órganos más complejos de entender. Pero se produjo un cambio en el cerebro del ser humano. Y ese cambio produjo cierta separación, no solamente en el cerebro, que como que la voz de Dios no se escucha tan bien, pero también hubo una separación física entre el hombre y Dios. Ya Dios no se comunicaba personalmente con el hombre. Entonces el Señor, como Él le gusta tener una comunión personal, él le gusta tener relación personal individualmente, tenía que idear una forma de la cual Él pudiese habitar entre su pueblo. ¿Y cuál fue esa? A ver, vamos a la siguiente. En la siguiente, el Señor ideó este santuario, que de paso es una ejemplificación del plan de la salvación para el hombre. Y dice, y me harán un santuario, y yo ¿qué? Habitaré. Iba a estar en medio, quería él tener comunicación directa con su pueblo, quería convivir, quería conocer a su pueblo y que su pueblo lo conociese también a él. Siguiente, por favor. Ahora, específicamente, ¿dónde estaba la presencia del Señor en el santuario? En el lugar santísimo, ¿dónde? En el arca del pacto. Qué lástima que yo sé que ustedes acá han estado estudiando acerca del arca del pacto. Así es que estamos repasando simplemente lo que ustedes ya han aprendido. Pero dice acá en Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De paso, ¿qué estaba adentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos, el maná. Ok, pero en esta mañana nos vamos a enfocar en la ley de Dios. El propiciatorio tenía la ley de Dios. La ley de Dios es simplemente el reflejo del carácter de Dios. Ahora, siguiente por favor. En el santuario constantemente había transacciones diarias. Gente entraba, gente salían con sus pecados y salían perdonados de esos pecados. Y este servicio en este santuario, que era movible de paso, me imagino que ustedes han estado aprendiendo cómo comenzó desde Éxodo 25, y en cada movimiento que hacía el pueblo y así como lo iba llevando a través del desierto, era movible. Pero eventualmente ya no fue movible, sino que la siguiente, por favor, se hicieron ahora un templo permanente. ¿Cuál fue el primer templo? ¿Cómo se llamaba el primer templo? El templo del Salomón. Y el propósito de ese templo era igual al templo que habían dado en el desierto. Era el perdón de los pecados, era la forma como el Señor estaba visualizando para el pueblo, la forma como Él quería salvar a su pueblo, pero también especialmente era la forma como Él podía habitar, cómo podía comunicarse con su pueblo. Ese templo lastimosamente fue destruido. ¿Cuándo? Correcto. Lastimosamente el pueblo no era un pueblo fácil, no era un pueblo obediente, era un pueblo testarudo, cabeza dura, que no hacían caso. Y lastimosamente por sus propios pecados, ese templo, que de paso no hay foto obviamente de él, pero se cree que era adentro todo de oro, una de las maravillas que ha existido en el mundo, es destruido por los babilónicos, por Nabucodonosor cuando fue.
Y después surge un segundo templo. ¿Cómo se llamaba ese templo? El templo de Herodes. Él había invertido bastante en el libro Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes. Cuando habla el capítulo de Salomón, habla un poco al templo de Herodes y cómo él había invertido muchísimo dinero para embellecerlo, porque realmente era una maravilla y era una admiración para el pueblo romano ese templo. Ahora, lastimosamente este templo también fue ¿qué? Fue destruido. ¿En qué año? En el año 70, lastimosamente. Siguiente, por favor. Este templo es destruido porque también, nuevamente, el pueblo se apartó de Dios y el Señor simplemente dejó que siguiera su curso y ese templo es derribado. Ahora, ya no existe más el templo de la antigüedad, del Antiguo Testamento. No existe el de Salomón, no existe el de Herodes, pero hay otro templo. ¿Cuál es ese templo? Siguiente, por favor. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Cada uno de nosotros somos un templo y vimos que el propósito del templo era ¿para qué? ¿Para que Dios qué? Habitara, para que Dios hablara. De paso, en la Biblia cuando las cosas se repiten 2 veces quiere decir que esto para el Señor es sumamente importante. Si el Señor repite, si tú ves un versículo que se repite 2 veces, quiere decir que ese versículo es importante. La siguiente, por favor. Y se vuelve a repetir en el mismo libro, pero en capítulos siguientes, otra vez se vuelve a repetir esa idea de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que este cuerpo que tenemos, que es un templo, no nos pertenece a nosotros, pues hemos sido comprados. Ahora, vamos a la siguiente, por favor. Si este cuerpo es un templo, es un santuario, y en el santuario terrenal había un arca del pacto en la que Dios se comunicaba, la presencia de Dios estaba allí, ¿cuál piensan ustedes que representa el arca del pacto en el templo del ser humano? Es la mente, es la mente. De paso, hay un estudio bastante interesante, pero que yo no tengo tiempo hoy de cubrirlo, donde ustedes ven acá, esa cruz que ustedes ven acá es una representación también de cómo se dividía el santuario. Entonces, cada uno de los símbolos o de los instrumentos, pero eso no es la palabra, de los elementos, de los componentes del santuario, representa una parte en el cuerpo humano. Es muy interesante el estudio que tiene que ver con el santuario, le llaman el cuarto santuario. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El santuario hecho por Moisés estaba bien cubierto. Una de esas capas era de pieles. ¿No estamos nosotros cubiertos con piel? De paso, esa cobertura ¿era parcial o era completa? Esa cobertura que tenía el santuario, ¿era parcial o era completa? ¿Estaba completamente cubierto o estaba parcialmente? Estaba completo. ¿Cuál quiere decir que cómo nosotros tenemos que cubrir nuestro cuerpo? ¿Completamente o parcialmente? O sea, hoy en día como que la moda, hay menos ropa de la que hay ropa, pero eso no es así en el santuario de nuestro cuerpo. Tiene que estar cubierto. Les doy otra, hay muchas, pero no tengo tiempo. En el santuario de Moisés, ¿qué era lo que había? Algo que constantemente fluía allí, día a día. ¿Qué estaba fluyendo en ese santuario? Porque ¿qué llevaba la gente al santuario? Era sangre todo el tiempo. ¿Qué corre por nuestro cuerpo? Sangre. La sangre. Y la sangre tiene el propósito de purificar. Bueno, hay muchas lecciones, pero vamos al arca, a la de arriba. Porque nuestra mente, la siguiente por favor,
Nuestra mente, la mente del ser humano, es como el arca del pacto. De paso, cuando el Señor creó al ser humano, nosotros siguiente por favor, por naturaleza somos creados con ciertas cosas. Por ejemplo, cada neurona de nuestro cerebro tiene la estampa de Dios. ¿Ustedes no se han preguntado por qué el ser humano siempre busca adorar algo, busca seguir a alguien? Es que nosotros fuimos creados para adorar, para seguir. Lo que pasa es que Satanás nos engaña y tendemos a seguir a los seres humanos, sean los deportes, actores, actrices, o aún dentro de la iglesia, gente que sigue otros ministros o otras personas, y no debiese ser así. Es la estampa del creador que tenemos. Entonces, el cerebro es el medio entonces que el Señor se puede comunicar con nosotros. El sistema primordial por el cual el espíritu de profecía dice que el Señor se comunica con nosotros es el sistema nervioso central. Eso prácticamente rige todo el cuerpo. Y este sistema, la mayoría de la información o toda la información entra por los 5 sentidos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son? La vista, el tacto, el oído, el paladar, el gusto. Por cada uno de esos 5 sentidos entra información y el cerebro va canalizando toda esta información. Y algo muy interesante que ahora la ciencia ha comprobado es que el cerebro del ser humano tiene un aspecto espiritual. En otras palabras, el ser humano es o tiende a ser o fue creado para ser espiritual. Y es por eso que hoy en día hay muchas religiones o muchas creencias y cada quien quiere creer lo que quiere creer porque tienen que llenar esos vacíos que fueron creados para que Dios estuviera allí, pero el ser humano los quiere llenar con tantas cosas. Siguiente, por favor. Ahora, Satanás no se iba a quedar así. Si había destruido todos los otros santuarios, no se va a quedar sin destruir este que está acá. Claro que no. Dice que Satanás, que él es el ladrón, viene ¿para qué? ¿Qué dice el versículo Juan 10:10? Para matar y destruir. Miren un pensamiento escrito hace muchos años atrás que la ciencia ahora lo comprueba. Siguiente, por favor. Dice que todas las enfermedades que prevalecen hoy en día tienen su origen ¿dónde? En la mente. 9 de cada 10 tienen su origen en la mente. Siguiente, por favor. El mismo pensamiento lo dice ahí en otras palabras. Dice Satanás, él es el originador de la enfermedad. Y aquí dice que el 90%, el mismo concepto de las enfermedades, tienen su inicio en la mente. Eso incluye la diabetes, que no le está afectando la diabetes en sí directamente, pero sí le afecta su mente. Pero, ¿dónde comienza? Su mente. Se desarrolla en el páncreas y después, obviamente, el exceso de azúcar sí tiene influencias en la mente y les voy a mostrar cómo. Pero comienza en la mente. Lo mismo para el cáncer y todas las enfermedades que hoy en día existen en el mundo. Y hoy en Estados Unidos estamos sufriendo una crisis nacional, porque el sistema de salud de este país está quebrado. Este país es el país que gasta, creo que son más de 300 millones, gasta o tiene en su presupuesto para salud. Y en las estadísticas muestra que entre los 10 países más desarrollados, Estados Unidos toma el lugar número 10. Quiere decir que es el país que más gasta y es el país más enfermo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la solución médica no tiene sentido. La solución médica es, tú tienes una enfermedad, estos son los síntomas, tratemos los síntomas. Dejemos la enfermedad a un lado, tratemos los síntomas, pongámosle una cura
Y esperemos que por favor usted esté contento con que le estemos tratando los síntomas, pero su enfermedad sigue. Todo producto del pecado y porque Satanás vino para matar, para destruir. Siguiente, por favor. 1 de cada 5 personas está experimentando enfermedades mentales. Obviamente ese número sabemos que es más. Estos son los números que se reportan. El suicidio ha aumentado, la depresión ha aumentado, la ansiedad ha aumentado. Y con todas estas enfermedades mentales que están aumentando, también está aumentando las enfermedades cardíacas, está aumentando el cáncer, está aumentando la demencia, el Alzheimer's. Y el Alzheimer's ahorita está atacando gente tan joven como de 30 años. Le llaman ahorita al Alzheimer's es diabetes tipo 3. Satanás está haciendo todo lo posible para destruir nuestra mente y sabe exactamente cómo hacerlo. Y porque nos ha estudiado por tanto tiempo, sabe lo que tiene que tocar para crear una separación entre la comunión que el cielo quiere tener con cada uno de nosotros. Siguiente, por favor. Por eso el consejo que da Salomón es sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. ¿Por qué? De él emana la vida, de lo que está acá. ¿Sabe que acá en el cerebro, en la parte de atrás, controla su ritmo cardíaco? No es, el corazón es importante, pero si usted se da un golpe en el corazón, pues le va a doler. Pero si usted se da un golpe en la parte de atrás, hasta ahí llegó. Se para su corazón. O sea, la unidad que hay entre la mente y el cuerpo es increíble. Ahora, quiero enfocarme un poquito en el siguiente, por favor, en el lóbulo frontal. Nuestra mente está dividida, la ciencia la divide en muchas formas, pero una de las divisiones es el lóbulo frontal. ¿Para qué sirve el óvulo frontal? Ustedes tienen ahí una lista de cosas. Con el lóbulo frontal usted planifica, usted razona, usted puede tomar decisiones, obviamente, o esperamos decisiones buenas, pero también se toman decisiones malas, lastimosamente. Ahí está la memoria, los músculos, cómo usted se va a mover, qué es lo que usted va a hacer. Todo es controlado por el lóbulo frontal. Sus emociones, también su comportamiento sexual, la fuerza de voluntad, el dominio propio, se encuentran acá, y también su espiritualidad. Entonces, cuando el Señor se quiere comunicar con nosotros, se comunica a través de ¿qué? Del lóbulo frontal. De paso, acá en el lóbulo frontal está también nuestra conciencia, nuestra espiritualidad, como dije, y ese lóbulo que el Señor quiere poder tener directo comunicación con el hombre. ¿Y cuál piensan ustedes que es el lóbulo que Satanás más ataca? Es el lóbulo frontal. Y lo hace de muchas formas. Pero una de las formas como él lo hace, siguiente por favor, lo vemos y lo originó en el Edén. Miren esto. Uno de los efectos más deplorables de la apostasía original fue la pérdida de la facultad ¿de qué? Del dominio propio. No sé, digamos que fuera como una palanquita, un botoncito que tenemos allá en el cerebro, ¿no? Que no es así, pero ese botoncito como que se dañó un poco, como que se volvió bastante débil, lo debilitó. Entonces, nacemos lastimosamente un poco dañados de la factoría. Eso no es el plan original de Dios, pero lastimosamente consecuencia del pecado. Pero entonces, como eso está un poco dañado, queda a usted y a mí, o lo reforzamos o lo terminamos de quebrar, de dañar. Entonces la pregunta es, ¿qué piensa usted en su vida? Cada uno de nosotros conoce nuestra vida. ¿Piensa que está flojo, que está quebrado, dañado, o usted lo está fortaleciendo, lo está ejercitando? Pregunta para cada uno de nosotros. La ciencia tuvo un momento muy oportuno para hacer un experimento. Siguiente, por favor.
Este hombre que ustedes ven en pantalla vivió aproximadamente en 1800, creo que nació como ahí por los 30 o 1825. Este hombre, él era un hombre, iba a la iglesia con su familia. Este hombre puntual a su trabajo, muy responsable, muy respetado por su iglesia, por la comunidad, muy trabajador, muy amoroso, excelente, excelente ciudadano. Lastimosamente, este hombre, él trabajaba en el tren, en los rieles del tren, y hubo una explosión. Y entonces esto le pasó a él. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Una barra le incrustó, se le entró por la boca, por acá, y le salió por arriba. Le traspasó gran parte de su lóbulo frontal. Entonces, los médicos empezaron a ver, y ahora de paso tienen su skull, el cráneo, es que ese es el cráneo, lo tienen en la Universidad de Harvard. Y es algo que realmente ellos ven. ¿Qué fue lo que pasó a este hombre? Déjenme decirles. Lastimosamente la foto ahí no gira, pero la que tengo acá sí gira para que pudieran ver bien cómo le impactó en el lóbulo frontal. Pero este hombre cambió. Este hombre era serio, se volvió antisocial, no le gustaba hablar con nadie. Se volvió bastante difícil de poder tener una conversación y su esposa no la aguantó, que terminó solo. Perdió a sus hijos también. No quería saber nada de religión, de Dios, dejó de ir a la iglesia. Aproximadamente, dicen que tuvo como 28 empleos después de esa, no podía mantener ningún empleo, nadie quería trabajar con él y se volvía bastante agresivo. Todo por ese daño que tuvo a su lóbulo frontal. Ahora, nosotros, gracias a Dios, estamos todos bien acá. No tenemos un daño. Bueno, exteriormente no tenemos un daño, pero podemos tener daño en nuestro lóbulo frontal. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora una lista de cosas que pueden dañar nuestro lóbulo frontal. Y acá nos vamos a detener un poquito. La primera es la alimentación. ¿Piensan ustedes que la alimentación impacta su cerebro, su mente? ¿Lo han comprobado? ¿Cómo? Ok, entonces la cafeína le estaba afectando su... Ok, se lo pide. Ok. Por el paladar. Ok, ¿qué otra forma? Ok, me han dicho, vamos a hacer la cafeína, la carne, ¿qué otra cosa? Quiero que pensemos. El azúcar. El azúcar es sumamente importante. ¿Qué otra cosa? La grasa. Los condimentos. Ok, vamos a detener un poquito aquí en el azúcar y en la grasa. La ciencia, miren, cuando uno lee el espíritu de profecía, uno se queda admirado porque uno dice, ¿cómo una mujer que vivió en 1800, bueno, ella nació en 1827, nació en y murió en 1915, cómo una persona durante ese tiempo, ese lapso de tiempo, sabía tanto de la ciencia que estaba mucho más avanzada de lo que la ciencia estaba en su tiempo. Solamente el poder de Dios. Y porque el Señor nos ama tanto a nosotros que nos ha dado esta luz tan preciosa para nuestro beneficio. Pero miren, hablando de la alimentación, ella dijo que el uso de la leche con el azúcar hacen algo al cerebro.
lo alcoholizan, ¿ok? Entonces el efecto de una persona ebria a una persona que está tomando leche y azúcar es muy similar. Y la ciencia ha comprobado alguno. Voy a la siguiente, por favor, y después vamos a regresar nuevamente a esta. Pero les voy a dar un ejemplo cómo la ciencia ha comprobado esto. Miren, el hombre que ustedes ven acá, de paso, esto pasó como en 1900, a principios de 1900. Todos ellos, los tres políticos, ¿ok? Por eso este caso se volvió nacional. Este hombre que está acá, el nombre de él es Dan White. El que ustedes tienen en el centro, él era el alcalde de la ciudad de San Francisco en ese momento, y el otro era un amigo, pero como digo, los tres políticos. Un día, este señor que está acá se levantó, cogió un arma y mató a estos dos hombres. Los mató. Lo arrestaron y él confesó. Él dijo, yo lo maté. Yo reconozco que los maté. Yo soy culpable de la muerte de estos hombres. Entonces, ahora los abogados, la defensa, no van a gastar tiempo en tratar de probarlo inocente porque él se estaba declarando que culpable. Pero entonces ahora el trabajo de la defensa es que, correcto, dígalo más duro, hermano. Ok. Los menos cantidad de años posibles en prisión. Esa es ahora la base de la defensa. Entonces, para esto, estos abogados consiguieron un psiquiatra. Y el psiquiatra empezó a analizar la vida de este hombre. Y este psiquiatra se enfocó en un punto para hacer su defensa. Y él se enfocó en la dieta de este hombre. Esto de paso se llama, ustedes lo pueden buscar en el internet, se llama The Twinkie Defense, porque se volvió algo nacional o tal vez mundial. Entonces, este hombre hacía mucho ejercicio, era un atleta, tenía una alimentación súper balanceada, se cuidaba muchísimo. Pero cuando este señor tenía un problema, que cuando él se deprimía, cuando él estaba estresado, él empezaba a tomar Coca-Cola, Pepsi, cafeína, mucha cafeína y muchos productos con azúcar. La basura, chips, que tiene también grasa, eso se volvía la dieta de él durante los periodos que tenía de depresión y de estrés. Cuando salía de eso, se volvía otra vez a su normalidad, se cuidaba y todo. Pero pasaba que en su momento de depresión, él había hecho este crimen. Entonces la defensa dijo, miren, no es la culpa de él. Él simplemente está consumiendo lo que Estados Unidos está produciendo. ¿Cómo le pueden dar a él? Porque la condena del otro lado, ellos querían 25 años de prisión. Esa era la sentencia que ellos estaban buscando. Y este decía, no es culpa de él. Ustedes producen todas estas chucherías y basura que la gente consume. Y dijo el psiquiatra, puedo comprobar, y empezó a ir estudio por estudio comprobando los efectos que tiene este tipo de alimentación en el cerebro. Cómo lo nubla, cómo no deja que piense bien, no piensan de causa a efecto, no razonan, pierde el sentido. ¿Y sabe cuál fue la sentencia que le dieron a este hombre? 7 años. Muy buen trabajo hizo el psiquiatra, ¿no? 7 años, probando que la alimentación tiene un impacto trascendental en el cerebro del ser humano, en su habilidad de decidir. Obviamente la alimentación de él lo llevó a tomar malas decisiones. Actualmente en la Universidad de Cambridge han hecho un estudio y lo hacen con ratones. Entonces pusieron a unos ratones a comer bien saludable y les daban una dieta bastante balanceada. Después cortaron esos ratones, el grupo, hicieron 2 grupos de esos ratones, cortaron por la mitad, digamos que fueran 20 y 20. Entonces a los 20 primeros les siguieron dando esa buena alimentación, frutas y verduras, legumbres, y entonces a este otro le empezaron a dar basura. Que dulce, mucho azúcar, mucha comida ultra procesada, mucha grasa.
Y entonces empezaron a notar y empezaron a ver que físicamente, porque las ponían a correr a las ratitas, físicamente habían perdido creo que eran 3 semanas, las evaluaron y notaron que esas ratas que estaban en la dieta ultraprocesada habían perdido 50% de su energía. Pero también notaron algo que les llamó más la atención, notaron que la habilidad cógnita de la rata había sido también disminuida. Las ratas las ponían así en eso para que encontraran su camino fuera y no podían. Permanecían siempre en el mismo lugar, dando vuelta, confundidas. Entonces, ¿qué hace la dieta para nosotros? La dieta va a impactar no solamente nuestras habilidades cógnitas, pero también va a impactar esa relación que el cielo quiere tener con nosotros. Entonces yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es su dieta? ¿Qué es lo que ustedes están comiendo? ¿Qué están alimentando a su cerebro? De paso, el cerebro es 70% agua. ¿Usted está tomando suficiente agua? Usted sabe que esto se muestra mucho y nosotros vamos a una iglesia y ahí en la iglesia la mayoría son ancianitos, porque las iglesias americanas lastimosamente lo que han quedado son los ancianos. Los jóvenes se van. Y siempre hay una hermanita que sabe decir, ay, hoy no he tomado mucha agua, todo se me está olvidando. Porque ella ha notado que dice que cuando ella no toma suficiente agua, ella se le olvida. Pero cuando ella toma suficiente agua, como que nota que su memoria es mejor. Entonces, ¿estamos tomando agua? ¿Estamos consumiendo suficientes grasas buenas? En otras palabras, omega 3. Para nuestro cerebro también es grasa. Gran parte de nuestro cerebro es grasa. Y necesitamos el consumo de las omegas. Hoy en día hay muchas dietas erróneas de baja grasa, bajo esto. Grasa mala sí, elimínela, pero lo que es las grasas buenas, el cerebro no puede pensar bien. Y cuando usted baja el omega 3, lo que hay es una inflamación en el cerebro y en el cuerpo. Y una inflamación no va a dejar tampoco que usted tenga una relación con Dios. Por eso es que muchas veces nos levantamos unos días que queremos conquistar el mundo y estamos animados y queremos y decimos, sí, vamos a luchar en la fe y que vengan las pruebas porque yo estoy fuerte. Y otro día se levanta y, ay, no, hermano, oren por mí, me siento triste, tengo problemas, me siento deprimida. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación no está siendo correcta. Ahora, omega 3, porque no los quiero dejar así. ¿Qué tiene omega 3? Ayúdenme, por favor. La linaza, las walnuts, las chías, la espinaca, los verdes tienen omega 3 también. ¿Ok? Son las cosas que el Señor quiere que nosotros podamos consumir. Y estoy siendo, obviamente, condensando muchas cosas que el cerebro necesita. De paso, si nosotros vivimos una vida estresada, usted tiene que estar consumiendo muchas cosas que tengan complejo B. Y por eso es que una alimentación, dicen, llena de color es lo mejor. Muchas frutas, muchas verduras, muchas semillas, nueces, porque todo esto va a hacer que tengamos todos los nutrientes que necesitamos. No sé si decir esto porque hay personas que son contra vitamina, pero si usted no se está alimentando bien por X motivo, tome vitamina. Y si usted está con mucho estrés, especialmente de complejo B, hay unas que se llaman B100, dice, y son bastante buenas. Y cuando personas están padeciendo de las suprarrenales, que se desgastan cuando hay mucho estrés, son una de las cosas que nutren mucho al cuerpo con el complejo B, nutren mucho el cuerpo con el magnesio, entre otras cosas que puedo hablar, pero no tengo tiempo. Pero una alimentación muy balanceada. No voy a hablar mucho de la carne, pero hermanos, la carne también impacta la forma, y si lo vemos en la Biblia, Números capítulo 11, la dieta que el Señor quería tener para con su pueblo, desde un principio, desde el Edén, era una dieta vegetariana. ¿Ok? Porque la carne causa en el ser humano rebelión. O sea, naturalmente la carne lo vuelve ¿qué? De la misma forma como él es el animal.
O sea, somos lo que comemos. De paso, si usted venden un instrumento donde usted puede, y los judíos lo utilizan, si usted le saca toda la sangre a la carne, ¿sabe algo la carne? No sabía nada. Entonces, lo que le dé el sabor a la carne es la sangre. Y nosotros sabemos que una alimentación a base de carne, y cuando hablo de carne, no hablo solamente de la carne roja, hermanos, hablo del pollo, hablo del pescado, porque pueden leer el capítulo Ministerio de Curación. Tendremos un régimen a base de carne, algo así se llama el capítulo, y está en Misterio de Curación, y ella habla el por qué. Falta de ejercicio. ¿Piensan ustedes que impide? ¿Ayuda? ¿Impide? Nosotros lastimosamente vivimos sedentarios, ¿no? Mayormente vivimos. Si usted quiere tener sangre en su cerebro, ¿qué tiene que hacer? Ejercitarlo. No hay de otra forma. Si quiere que le lleve nutrientes a su cerebro, tiene que hacer ejercicio. No hay otra forma. Y hay muchos estudios que muestran cómo el ejercicio impacta nuestro sistema inmunológico, impacta nuestro sistema nervioso, impacta el sistema cardíaco, o sea, cada sistema del cuerpo. ¿Falta de aire? Claro que sí. ¿Qué pasa si usted deja de respirar? ¿Qué es lo primero que se muere? El cerebro. El cerebro necesita oxígeno. Y cada una de estas cosas, de paso, y uno de estos puntos, hermano, es como una charla individual. Nosotros, como seres humanos, no respiramos correctamente, especialmente si no nos sentamos bien. No sé quién de ustedes está sentado bien, pero ojalá que estén sentados bien. Si está así, ya usted comprimió sus pulmones. Entonces no está respirando bien. ¿Nadie se me está durmiendo? Por el momento todavía no. Bueno, pero siéntese bien y caminemos erguidos, porque eso ayuda para que nuestros pulmones tengan la máxima cantidad de espacio para poder inflar, desinflar y así poder respirar. Trate por lo menos 3 veces al día respiraciones profundas. Eso es buenísimo porque el cerebro necesita oxigenación. Hay muchos estudios también entre la oxigenación y la depresión. O sea, muy importante. La falta de dormir. El dormir es sumamente importante para el cerebro. ¿Y qué hace Satanás hoy en día? Nosotros somos un pueblo nocturno, ¿verdad? Que la gente se desvela y siempre hay una excusa para el desvelo. Que estoy estudiando, que estoy leyendo, que estoy hablando, que estoy trabajando, que estoy comiendo. O sea, siempre hay algo. ¿Cuántas horas hay que dormir? 8 horas. Hay gente que necesita más, hay gente que necesita menos. Una pregunta. ¿Ustedes saben dónde el cuerpo produce un químico que se llama serotonina? De paso, la serotonina se convierte en melatonina. Y melatonina es la hormona que nosotros necesitamos para poder dormir. Sin melatonina, usted va a parecer como un búho en la noche, que no puede dormir, no puede reconciliar el sueño. ¿Ustedes saben dónde se crea la serotonina, que es también un neurotransmisor y es hormona también la serotonina? No es en el cerebro. ¿Saben dónde? En el intestino. Hoy la ciencia está comprobando la conexión íntima que hay entre el cerebro y los intestinos. En otras palabras, con su sistema digestivo. He encontrado que hay un nervio que conecta el cerebro con el estómago que se llama, yo no sé en español, pero en inglés se llama the vagus nerve. Y esta es como una calle de doble camino. Lleva información y trae información. Parte también del sistema central nervioso, como estamos viendo. Y entonces ese nervio comunica información. Entonces, en el intestino se está produciendo 90% de su serotonina. Entonces, si usted tiene problemas al dormir, usted tiene que ver primero qué está comiendo. La solución no la va a encontrar en una pastilla para dormir, sino la va a encontrar en qué usted está haciendo, cómo se está alimentando. Está haciendo ejercicio. Todas estas cosas afectan 90%. Entonces, como vuelvo y repito, hoy en día la ciencia
y salen muchos estudios que uno tiene que verificar quién los está patrocinando, porque así son los resultados. ¿Okay? Siempre que usted ve un estudio, dicen, ¡ay! Salió un estudio que dicen que es bueno el alcohol. Una copita de alcohol es bueno. Vamos a tomar alcohol. ¿Qué del alcohol es bueno? Es un químico que se llama resveratrol, que lo que tiene es, ese mismo químico está en la uva. En otras palabras, coma uva y va a tener el mismo efecto y no necesita alcoholizar el cuerpo. ¿Me entienden? Hay que ver quién está patrocinando ese estudio. Entonces, 90% está acá. Entonces, ¿qué es lo que crea la serotonina? ¿Saben qué es? Es un aminoácido. ¿Qué tiene aminoácido? Las proteínas. Las proteínas son aminoácidos, específicamente el triptófano. Ok, entonces yo tengo que consumir triptófano, también complejo B6, el hierro, varias cosas que van a crear estabilidad del cuerpo para convertirlo, la serotonina a melatonina, pero todo estriba en la alimentación. Así es que miremos si no podemos dormir, ¿cuál es la causa? La deshidratación. ¿Cuánto es la cantidad de agua que tienen que tomar? Yo sé que ustedes aquí han estudiado esto, entonces les pregunto porque ustedes me van a decir. ¿Cuánto? Ok, entonces si yo peso 100 libras, ¿cuánto yo voy a tomar? 50 onzas, ¿ok? 50 onzas de líquido. Vamos a contar la soda, ¿cómo es? ¿Puedo contar yo la soda? ¿El café? De paso, por cada onza de cafeína que usted consuma, tiene que reponerlo con aproximadamente otras 4 onzas de agua. Porque la cafeína es ¿qué? Diurética, entonces le saca más líquido, entonces tiene que compensar, si no va a estar siempre deshidratado. Entonces, hay que tener cuidado con cositas así. La intemperancia, ya nosotros vimos que la intemperancia también, el estar comiendo a cada hora, ¿qué pasa? La intemperancia está causando lo que le llaman hoy en día el síndrome, bueno, una de las causas, no voy a decir que es la única, el síndrome metabólico. Hay mucha gente que padece del peso. Sienten que el agua los hace subir de peso. Si ven la comida, suben de peso. ¿Por qué? Porque hay un problema con el metabolismo. Y una de las cosas es estar comiendo constantemente. Y el estar comiendo constantemente eventualmente le va a causar una ¿qué? Una diabetes, porque ¿cómo va a estar la glucosa constantemente en su cuerpo? Elevada. No funciona así. Hay horas para comer. Si usted trabaja muy duro, pues coma sus 3 horas. Por lo menos 5 horas entre cada uno para que le dé, son 2 a 3 horas de digestión, dependiendo lo que ha comido. Y entre cada comida, por lo menos deje que el estómago descanse 1 a 2 horas. Por eso son las 5 a 6 horas entre cada comida. Si usted no necesita, pues tenga 2. Y si usted realmente, pues ya dice ella que entre más edad uno va teniendo, llega un punto, dice la hermana White, donde solamente una comida es necesaria porque hay menos movimiento, entonces no hay tanta necesidad de energía. Entonces tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Música incorrecta, la música incorrecta también hace cambios. Y no voy a hablar mucho de la música porque sé que en esta tarde van a hablar de la música. Las drogas, claro que sí, van a impactar. Ahora, eso no solamente es, las drogas no solamente ilícitas impactan el cerebro, pero también las drogas, aún las que se prescriben. Todo lo que usted coloque en su boca va a impactar su mente. Todo. ¿Y qué me dicen de la televisión, de las redes sociales, de los videojuegos? Ya vamos a ver. Excesos sexuales, la masturbación, las aberraciones sexuales, todo esto perturba y daña la mente. Nosotros no fuimos creados para abusar de nuestro cuerpo. Y cada una de estas cosas hace cambios en el cerebro. La pornografía. Usted sabe que si se ve el cerebro de una persona que practica la pornografía con una persona que consume cocaína, ¿no hay diferencia? La pornografía es igual de adictiva a lo que es la pornografía. En otras palabras, las dos cosas son igual de nocivas para el cerebro. Se hizo un estudio en la Iglesia Adventista, y esto se maneja internamente porque no puedo encontrar físicamente el estudio,
Pero se dice que en este estudio, especialmente en lo que es Latinoamérica, la cantidad de ministros que practican la pornografía. Y el número me entristece, pero realmente es un reflejo de lo que hay en el mundo. 60% de los ministros adventistas practicando la pornografía. Y esto es lamentable, pero si alguien está en estos momentos batallando con hábitos sexuales, mi recomendación, número 1, la oración, el estudio de la palabra, la alimentación, hay que ver la alimentación, y número 3, muchísimo ejercicio. Haga ejercicio hasta que caiga muerto, pero haga muchísimo ejercicio. Pero a una persona, si alguien acá está teniendo problemas de esta magnitud, ore al Señor, que no hay un pecador que pueda ir tan lejos que el Señor no pueda rescatar. El Señor puede. Lo que necesita el Señor es personas que tengan la voluntad para que hagan cambios. Químicos en el aire, hay químicos en la comida, hay químicos en el agua. No hay que pensar tanto en eso porque entonces realmente estamos llegando al punto que no podemos comer nada. Pero ¿cuál es el punto? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Satanás se la está jugando todas por todas con tal de destruir al remanente, al que tiene el espíritu de profecía y los 10 mandamientos, aquel pueblo que quiere hacer lo correcto. Pero les dejo los quiero, antes de ir a la siguiente parte, hablando de productos domésticos, cosméticos. Los productos cosméticos tienen cantidad de químicos y muchas veces uno puede estresarse de que en la comida, de que en el agua, que en la ropa, y hay cosas que nosotros no la podemos evitar y no vamos a evitar el tener contacto con químicos nocivos. Lastimosamente, vivimos en un mundo contaminado. Pero hay cosas que nosotros podemos estar voluntariamente colocando en nuestro cuerpo que están entrando químicos dañinos a nuestro cuerpo. Déjenme darles un ejemplo. Se hizo un estudio con el pinta uñas. Se le puso entonces a una mujer, se le pintó las uñas de una mano y en otra le pusieron guantes. Y al guante le pusieron uñas postizas y las pintaron también. Y se dieron cuenta que hay un químico, se me olvida, pero creo que es fentanyl phosphate, el nombre de ese químico. Ese químico entra al torrente sanguíneo. O sea, muchas personas piensan que las uñas no tienen nada de conexión con el cuerpo. O sea, están allí, pero como son duras, como que nada entra ahí. No, las uñas son porosas. Todo lo que usted pone en sus uñas lo va a absorber en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿por qué ellos hicieron eso de ponerles uñas postizas al guante? Porque ellos querían saber si ese químico estaba siendo absorbido por el olor o era que estaba siendo absorbido cuando la mujer se ponía, ¿sí? El pinta uña. O sea, es transdermal lo que le llaman por el torrente sanguíneo, por la piel, o es cuando lo ole. Entonces se dieron cuenta que no, que la mujer recibe ese químico cuando se pinta las uñas. Y entonces se fueron a ver, de paso que el pinta uña tiene un montón de químicos nocivos, este solamente es uno. Entonces se fueron a ver qué daños hace ese químico. Se dieron cuenta que ese químico interrumpe el sistema endocrino, en otras palabras, el sistema que regula nuestras hormonas. Usted sabe que hoy en día hay muchas mujeres que padecen de problemas hormonales. El cáncer en la mama sigue siendo el primer cáncer en que la mujer tiene que más cuidarse porque es más propensa. Desbalances hormonales. Y ellos vieron esto porque mandaron a la mujer a usar el baño. Y entonces por la orina pudieron detectar este químico que estaba interfiriendo, no solamente en eso, pero ese químico también causa cáncer y hace otras cosas. Un pequeño químico. Entonces, es verdad. No podemos cambiar el ambiente en el que vivimos, pero sí hay cosas que usted puede hacer. No dañe más su cuerpo haciendo cosas que, número uno, no agradan al Señor porque el Señor nos creó así como somos bonitas a las mujeres, aunque hoy hasta los hombres se pintan las uñas. No entiendo eso, pero bueno. No hay necesidad de eso, pero mucho más no dañemos nuestro cuerpo. Vamos a saltarnos dos, por favor, porque ya vimos esta.
Y me falta poco, ya vamos terminando. Miren, a mí esto me dejó aterrada. La cantidad de horas que se está gastando en la televisión, en los videojuegos, en los medios de comunicación. Pero para los adultos, casi 60 horas a la semana viendo televisión. Esto era televisión y los medios sociales, ya sea Twitter, que YouTube, que Facebook y todos los que hay. ¿Cuántos son 60 horas a la semana en porcentaje? ¿Cuántas horas hay en la semana? ¿Cuántos días son esos? Imagínense. Imagínense. Quiere decir que aquí hay desvelo también. Los jóvenes, los tweens que le llaman, que son entre los 10 y los 12 años, 38.8. Y después los adolescentes, los jóvenes, 60 horas a la semana. Ahora, yo pregunto, ¿qué tal si un joven utilizara esas horas para estudiar una carrera? Imagínense. Si ese joven utilizara todas esas horas para aprender un oficio, para aprender un instrumento, ¿sí? O sea, el tiempo que estamos invirtiendo en estas cosas, ¿será que realmente está valiendo la pena? ¿Se está sacando algún provecho, algún beneficio? No hay ningún beneficio. De paso, la vez pasada que estuvimos acá, el hermano estuvo hablando de los medios, ¿no? De las redes sociales. No sé si ustedes sabían que cada vez que usted enciende una pantalla, esta pantalla emite luz, lo que le llaman luz azul, ¿no? Para que esa luz azul pueda disminuir y usted pueda dormir, por lo menos tienen que pasar así como unas 2 horas, de 1 a 2 horas. Porque esa luz azul como que sigue en su cerebro y entonces interrumpe la producción de melatonina. ¿Sí ve? Una cosa lleva a la otra. Y entonces, ustedes no sé si han visto algunas casas que manejan luz roja. La luz roja es la única luz, de paso, que no interrumpe la melatonina. Entonces, si usted tiene problemas al dormir, luz roja es lo que se recomienda para poder, entonces, aun cuando va al baño, porque si usted enciende la luz, usted ya está interrumpiendo la producción de melatonina. No encienda la luz, pero no se vaya a tropezar tampoco. Pero entonces, la cantidad de horas que estamos utilizando es como un señor, siguiente por favor, hace la siguiente declaración. Dice, la televisión es la lobotomía con rayo láser, no deja huellas. ¿Se acuerdan que hablamos de Finney, el hombre que le traspasó? A él lo que le hicieron fue eso, le hicieron una lobotomía. En otras palabras, le removieron parte de su lóbulo frontal. Entonces, la televisión, cuando usted está viendo y clavado allí, viendo hipnotizado, o los medios de comunicación, o las redes sociales, lo que sea, es como que usted está recibiendo una cirugía, pero láser. En otras palabras, está afectando su habilidad de tener esa comunión con el cielo. Está afectando la habilidad que usted pueda tomar decisiones correctas. Está afectando su espiritualidad. Está afectando la forma como usted toma decisiones. Cada cosa que nosotros hacemos nos va a afectar. Hemos sido creados psicosomáticos, o sea, el cuerpo afecta a la mente afecta el cuerpo. Siguiente, por favor. Ahora, yo hablé acerca de cómo Satanás ha dañado el templo, que es el ser humano, pero espiritualmente hablando, ¿cómo ha dañado Satanás el santuario en una forma espiritual? La dañó a través de ese hombre. Ese hombre que ustedes ven allí era un ministro. Su nombre es Desmond Ford. Este pastor, lastimosamente, en 1980, durante ese tiempo, él llegó a la conclusión que el santuario celestial en el cielo realmente no existe. O sea, esa doctrina que tanto tiempo los adventistas han tenido acerca del santuario no existe, no es importante. Eso de que nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios,
¿para qué? O sea, este hombre, Satanás lo utilizó para causar mucho daño a la iglesia, al punto que hoy en día se sufren esos daños. Como les mencioné, en nuestra iglesia hay un señor ya de edad, él fue enseñado por este hombre. Y ese hermano, él dejó la iglesia adventista, él asiste a la iglesia donde nosotros vamos porque su esposa es miembro, pero él no. Él se fue para otra iglesia, creo que no tiene denominación. Y una de las cosas que él pelea mucho en nuestra iglesia es contra la doctrina del santuario. Él dice, no existe, no es bíblica, porque fue instruido por este hombre. De la misma forma como Satanás daña este templo, ha dañado para nosotros como adventistas de séptimo día esta doctrina tan elemental y que es una doctrina que de ella estriban todas las otras doctrinas. Porque esta doctrina del santuario ejemplifica el plan de la salvación. Y este hombre, cuando él sacó, y eso fue una bomba que impactó a la iglesia adventista, se llevó cientos de pastores adventistas que rechazaron también juntamente con él. Pero hasta hoy día, los efectos de este hombre y sus predicaciones y su enseñanza ha impactado la iglesia. Y hay muchos que dicen que la doctrina del santuario no es bíblica, que no existe. Yo me pongo a pensar, y estoy terminando con esto, mis hermanos. Yo me pongo a pensar, ¿por qué la condición de nuestra iglesia está como está hoy en día? Porque Satanás, el enemigo, ha venido ¿para qué? Para matar, para hurtar, para destruir. Y a nosotros como pueblo nos ha robado algo, nos ha robado parte de nuestra identidad. Por eso es que no se predican los temas que son precisos para nuestro tiempo. Por eso se acepta el pecado y el pecado se le llama bueno. Por eso el mundo como que entre el mundo y la iglesia como que no hay esa separación, como que todo es lo mismo. Como que todos vamos a ir al cielo, no importa lo que hagamos. Eso no viene de Dios. Satanás, durante toda la historia, hemos visto, dañó, destruyó el santuario. Los 3 santuarios los destruyó. Hoy en día, él quiere destruir tu santuario por medio de las enfermedades mentales y físicas. Pero también destruyó nuestro santuario, en otras palabras, nuestra doctrina que nos hace distintivos, nuestra doctrina que nos hace diferentes. Y el Señor nos está llamando afuera de esto, hermanos. En esta mañana yo le hago a la iglesia Fidelidad un llamado para ser una iglesia distinta, un llamado para ser miembros distintos, para no estar gastando 60 horas a la semana en televisión, en videojuegos, en los medios de comunicación, en películas, en novelas. No hay tiempo más para eso, hermanos. El Señor viene ya muy pronto. Si queremos estar haciendo eso, entonces es mejor irse para el mundo, porque eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Él pide que haya ¿qué? Definición, o seas frío o seas caliente, pero el Señor repudia la tibieza. Decídete. Si tú quieres participar del mundo, de sus pecados, de las cosas que el mundo promueve, de la alimentación del mundo, de la música del mundo, de los entretenimientos del mundo, de los deportes del mundo, vete entonces para el mundo. Pero si tú quieres ser diferente, si tú quieres ser un hijo de Dios que realmente lo ama y que está dispuesto a todo por todo, a hacer cambios necesarios, entonces únete a Cristo. Y el Señor te quiere invitar a que te unas a Él. El Señor te quiere dar más de su poder, de su gracia, cualquier hábito, cualquier vicio con el que podamos estar en esta mañana luchando. Como dije, sea pornografía, sea con la alimentación, con cambios en nuestra alimentación, sea con la televisión, sea con la música, cualquier que sea aquella cosa que Satanás te está deteniendo, el Señor te quiere liberar. Y el Señor quiere, por su gracia y con su poder, Él te quiere salvar. Permitamos que el Señor pueda. Siguiente, por favor. Quiero darle el remedio, el antídoto y terminar con esto. Es la palabra de Dios.
No hay algo tan poderoso que pueda cambiar la mente del ser humano que este libro que está acá. Imagínense si nuestros jóvenes, si nosotros como adultos pasáramos esas 60 horas a la semana que se gastan en la televisión estudiando su palabra, ¿no fuéramos un pueblo lleno del Espíritu Santo? ¿No se terminara esta obra y pudiésemos ir al cielo? Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo en lo personal estoy cansada de vivir en esta tierra. Estoy cansada de lo que vemos en el día a día, del sufrimiento, de todos los desastres que se ven, de las guerras que se están viendo. Yo no quiero más permanecer acá. La invitación que les hago a ustedes es el mismo llamado que yo me hago a mí misma, a cambiar con la ayuda de Dios, a hacer de este libro mi texto, mi libro, mi todo, a utilizar la oración, estas dos armas, la oración y el estudio de la palabra, para que cambien mi mente, para que aquel dominio propio, fuerza de voluntad que se perdió en el Edén se pueda retomar y pueda ser un hijo de Dios fuerte, poderoso, listo y preparado para la última guerra, la última batalla que hay que liberar en esta tierra. Satanás se está preparando y nosotros también tenemos que prepararnos. Tenemos que coger todas las armas que tenemos a nuestra disposición, que el cielo nos quiere dar, para guerrear esta última guerra por nuestras vidas, por nuestra mente. Y hacer parte, formar parte del equipo de Dios que tiene de sus soldados, para entonces alinearnos con Dios y poder ir a rescatar las almas que se están perdiendo en el mundo, que están siendo dominadas por la ansiedad, por la depresión, por la diabetes, por el cáncer, tantas enfermedades que hay. Pero Él necesita un pueblo que esté listo y preparado para eso. ¿Quieres tú formar de ese pueblo? La última, por favor. Quiero dejarlos con este versículo. Romanos 12:2. Esta es una versión que quiero que penetre más, porque la versión Reina Valera dice, no os conforméis a este mundo, pero lo que quiere decir es, no nos amoldemos a este mundo. Hemos peregrinado casi por 6,000 años en este mundo, no nosotros, pero este mundo, ¿no? Tiene 6,000 años, nosotros, dependiendo de la edad que tenemos, hemos peregrinado por tanto tiempo en el mundo actual. No permitamos que el mundo nos transforme a lo que el mundo se parece. No nos dé miedo ser diferentes. Dice, no os amolde al mundo actual, no se amolde, sino que sea transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor quiere transformar tu mente. Quiere transformar mi mente, pero solamente lo puede hacer a la medida que nosotros se lo permitamos. El Señor nos respeta la voluntad de cada persona, respeta la libertad de decidir de cada persona. Y mi invitación esta mañana es que tú te decidas por Cristo, Él te está esperando. Quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar, por favor. Amante Padre que estás en los cielos. Padre, estamos acá, somos tus hijos, estamos en tu día. Y venimos ante ti porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos creaste y también nos has redimido. Y tienes ante nosotros, nos extiendes como una vez Moisés extendió ante el pueblo de Israel la vida o la muerte. Está a nuestro alcance. Ayúdanos a decidir la vida. Ayúdanos, oh Señor. Nosotros no podemos por nuestros propios medios. Somos débiles. Muchas veces o en el pasado tal vez Satanás nos ha arrastrado y ha hecho lo que ha querido con nosotros. Pero no queremos que sea así más. Queremos, oh Padre, tomar posesión de esa gracia que tú nos das. Esa gracia que tiene el poder para transformar la mente, como dice acá el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo. Incomódanos, Señor. No nos permitas que nos parezcamos al mundo. Ayúdanos a ser diferentes, que no tengamos miedo. Porque tú nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y clamamos esto, Señor,
porque lo necesitamos. Ayúdanos. Tú sabes aquellas cosas con las que cada uno de nosotros está luchando. Tenemos lucha, Señor. Y como dice el apóstol Pablo, no que lo hayamos alcanzado ya, pero una cosa hacemos, Señor. Proseguimos al supremo llamamiento. Proseguimos, Señor, a la meta final, que es el cielo. Ayúdanos a pensar más en el cielo, que podamos entender que nada de lo que este mundo nos pueda ofrecer, ni de lo que Satanás nos pueda ofrecer, es más grande, es más poderoso, es más hermoso que lo que el cielo tiene para nosotros, que lo que tú has preparado para nosotros, cosa que ojo no ha visto, que el oído no ha escuchado, que ni que han subido al pensamiento humano, son las cosas que tú tienes para nosotros. Queremos ser herederos del cielo, oh Padre, ayúdanos. Sé con cada niño que está acá presente, con cada joven, en las luchas, en las pruebas que tiene, dales la victoria, que se puedan aferrar a ti y hacer de ti su Salvador y único Dios. Y a nosotros los adultos como padres, ayúdanos a ser ejemplo para ellos. Ayúdanos como padres a encaminarlos para que pronto no estemos acá más reunidos en este templo, sino que muy pronto estemos reunidos en la patria celestial celebrando un sábado más contigo, Señor. Es mi plegaria en esta mañana y sé que es la de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.